Bien, y aquí estamos nuevamente en plena avenida Balmaceda, avenida Caupolicán y avenida Prat de Temuco para invitarlos a este segundo capítulo de El Constituyente, de la compañía del periodista Álvaro Elgueta Horn y el abogado constitucionalista Danko Yacar, quien nos dirá en qué ha consistido esta Constitución de 1980, lo que se viene, este plebiscito del apruebo y el rechazo, y lo que puede venir en este proceso constituyente. Por eso se llama este programa de esa manera. Con ustedes entonces los dejo en la compañía, a través de esta plataforma de medio electrónico, a Álvaro Elgueta Horn y el abogado Danko Yacar. ¿Qué tal? Bueno, iniciamos una nueva jornada del Constituyente acá en radiotemuco.com junto a Danko Yacar, abogado constitucionalista, con quien estamos planteándonos una conversación para poder derribar mitos, pero también para poder aprender sobre estos procesos que son, no se da mucho en la historia de Chile, son re pocos. Ya en la temporada anterior del Constituyente hablábamos de que son 8 constituciones, es decir, nuestra sociedad no ha tenido muchas oportunidades y nosotros aquí por lo menos hay una generación completa de los más jóvenes que no han tenido acceso a una constitución y quienes sí estuvimos cerca de ella, evidentemente que fue bajo una condición un tanto espuria. Danko, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, bien, después del 18 nomás, tratando de limpiarnos un poco de tanta carne, tanta empanada, tanto vino y tanta chicha, pero bien, muy en familia la celebración, ¿sí? Como correspondía, cumplimos el protocolo que nos señaló el ministro, no más de 10 personas, pero bien, muy familiar a diferencia de años anteriores, pero muy entretenida. Mira, yo ¿Y tú qué tal? Tengo la fortuna de que somos 2, más la incorporación de uno de mis hijos, pasamos a ser 3. Por lo tanto, no cumplíamos con el número para poder incorporar, nunca lo entendimos. O sea, te voy a ser bien honesto, nunca entendimos muy bien si habiendo 5 podíamos solo 5. Hay mucho meme que salió al respecto, ¿eh? Entre esto de que era complejo entender. Si somos 10, tienen que salir 5 al patio e ir turnándonos, claro. En fin. Bueno, pero... Había un video muy divertido. De Nano, creo, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, pero era muy chistoso, que se iban uno, volvían otro, entraba uno, entraba otro, era muy divertido, pero son tiempos excepcionales, pues no hay nada que hacer, si esto no lo habíamos vivido nunca, yo creo que desde los años 20, que no había algo tan grave en términos de salud pública. Sí, pero entonces, ninguno de nosotros, ninguno de los que está vivo ha pasado por una experiencia similar. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, por allá por los años 80, mi abuelo nos hablaba, él no sabía muy bien de qué bicharraco se trataba, pero después entendí que se trataba de la gripe española. Y él nos hablaba, digamos, desde su experiencia en la vida rural, cómo había sido esta peste y la mortandad que trajo. Pero esas son las únicas historias que yo tengo en relación a esto, más allá de, o sea, cercanas, digamos. El resto de la literatura que uno ha leído, digamos, de Camerón, por ejemplo, o la peste que se puso de moda ahora de Camus, que no lo pescaba nadie Camus antes, pero ahora se volvió un éxito de venta. Entonces, claro, ninguno de nosotros ha vivido estas circunstancias y estamos aprendiendo. Y va a ser algo que si salimos de esta, va a ser algo que vamos a contar a nuestros nietos tal como lo hacía mi abuelo en los años 20. Ahora, igual con ciertas características identitarias. Yo tengo la impresión por las condiciones actuales, fundamentalmente en esto del acceso a las comunicaciones, que en las pestes anteriores no se vivió el nivel de polémica que se ha vivido a nivel de autoridades y como a mi juicio mal llamada sociedad civil, porque me considerás que entramos en unas absurdas discusiones sociales respecto de si se puede ingresar a la casa, no se puede ingresar a la casa, primero que la autoridad sanitaria está facultada, después no, que en realidad está facultada, pero necesita hacerlo con la fuerza pública, en este caso con carabineros, y después que no existen las condiciones para fiscalizar todo, en fin. En mi opinión, eso genera lo que técnicamente le denominamos ruido comunicacional, por lo tanto, no se genera el proceso de la comunicación, que es poner en común una idea o un conjunto de ideas. Y de esta forma, aparentemente, al menos lo que yo alcanzo a entender, no se ha logrado poner en común
que tenemos que cuidarnos y que todos tenemos que ser responsables y que la autoridad también tiene su parte de responsabilidad en instruir y en instruir correcta y de manera directiva. A ver, yo ahí comparto con lo que señalas, pero visualizo dos cosas. Primero, ahí me tocó hacer una investigación muy pequeña hace unos meses atrás, al principio de la pandemia, sobre las consecuencias y los efectos de este tipo de fenómenos en la sociedad y sobre todo en la ley, digamos, qué impactos tiene. Y fíjate que encontré unos diarios de los años 20, y ahí lo enganché con la historia de mis abuelos, digamos, donde efectivamente se producía lo mismo, donde gente decía, mira, en realidad no respeten esto se produce esto. Pero claro, por supuesto la esfera pública era bastante más pequeña de lo que es hoy día, quienes podían tener acceso al diario, quienes podían acceder a los medios de comunicación, era un sustrato muy, muy, muy pequeño de la población. Hoy día, todos, prácticamente el 90% de los chilenos tienen acceso a algún medio de comunicación o a las redes sociales que se transforman en caja de resonancia de esta información y muchas veces tergiversan la información. Y lo segundo es que también esto está vinculado a un tema de cuestionamiento a la autoridad. Todo este tipo de polémica tiene un sustrato también de cuestionamiento a la autoridad constituida. Yo creo que hace 10 años nadie habría cuestionado, porque existe la facultad, nadie habría cuestionado las atribuciones de la autoridad sanitaria para entrar a las casas. Ojo, esa facultad existe. Pero hoy día ponemos en entredicho cualquier tipo de acción que provenga de la autoridad. Y eso tiene que ver con que hay una deslegitimación del poder político. Y que esperamos que esa herida, o sea, y eso que tiene su origen muchos años atrás, pero que explota en octubre del año pasado, profundiza esa grieta entre quien ejerce el poder político y aquellos que somos gobernados por el poder político, porque hay un halo de desconfianza en cualquier decisión que tome. Entonces, hay un problema ahí de cómo entender el poder político, y probablemente este proceso que vamos a iniciar ya en muy pocos días más, muy pocas semanas más, nos permita nuevamente reencantarnos con esta idea de quién ejerce el poder político, porque se entiende que el poder político debiese emanar de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no lo delegamos en una autoridad que no le asignamos legitimidad alguna. Ya, pero entrando ya en terreno respecto del proceso constituyente, hay algunos líderes de opinión que hablan abiertamente de que estamos viviendo un proceso de desgobierno, en donde no hay un gobierno claro, por lo tanto se ha perdido la lógica de gobernar y de gobernados. Más allá de, yo te confieso, no tengo una opinión al respecto, no lo sé, no me atrevo a decir si estamos en un proceso de esa naturaleza o no, porque me faltan elementos abiertamente. Pero entramos en un proceso donde necesariamente tenemos que tener y resguardar ciertas reglas. Y hay un ejecutivo que tiene que administrar estas reglas, ¿no es cierto? ¿Qué tal estamos para entrar abiertamente ya al 25 de octubre en este proceso? Por un lado, porque hasta la semana pasada estábamos discutiendo que incluso existían algunas vagas probabilidades de que este proceso pudiera tener que retrasarse nuevamente producto de la pandemia. Los casos siguen aumentando de contagio, pero como tú me explicabas ya fuera de cámara, la verdad es que pareciera ser que el ministro de Salud ya fijó la ruta y descarta la posibilidad de que no se realice este proceso eleccionario, o plebiscitario más bien. A ver, esto yo me enteré como dijo una expresidenta, yo me enteré por la prensa, pero la verdad, el ministro fue bastante enfático en señalar de que el plebiscito va, cualquiera sean las condiciones sanitarias del país. Eso ya nos da cierta certeza en términos de qué es lo que se nos viene, digamos, de decir que no va a haber un cambio en el itinerario constitucional o constituyente. Así que debemos empezar a prepararnos. De hecho, empieza la campaña ahora en unos días más. Creo que este día jueves empieza la propaganda electoral. Va a ser una cuestión bien rara, pero atendida a las condiciones en las cuales estamos. Pero, o sea, lo que tenemos claro es que el proceso va sí o sí. Ya no hay tiempo de dilaciones y no hay tampoco interés en dilatarlo, sino que simplemente se quiere aparentemente desde los sectores que están en el poder político, de realizar este plebiscito, y así lo ha señalado el presidente en varias oportunidades también. De hecho, lo señaló en las Naciones Unidas hace unas horas atrás, digamos. La idea de que el plebiscito o esta salida constitucional a la crisis política de octubre se tiene que materializar prontamente. Y ese va a ser uno de sus legados, entiendo yo, digamos.
Desde la semana pasada incluso ya está Sí. hablando de esta necesidad de que hay una amplia mayoría que está por el cambio a la Constitución, de que esto le hace bien al país, contrariamente a lo que se estuvo hablando incluso por miembros de su propio gobierno, de lo que se decía respecto de este caos que se puede producir si ganara el apruebo para cambiar la Constitución. O sea, yo creo que eso no está mayormente en discusión, salvo ciertos sectores que evidentemente no quieren ningún tipo de reforma, digamos, que pues uno los encuentra en ambos polos, digamos. Uno para mantener lo que tienen y otro para agudizar las contradicciones, creo que dijimos, hablamos la semana pasada. Pero la decisión, todo parece indicar que la decisión desde el gobierno está tomada, digamos. El plebiscito va sí o sí, y tengo la impresión de que a la hora nona, como se decía antes, no sé si el gobierno, pero al menos el presidente va a dar señales a favor de la prueba. Esa es mi percepción. Por lo menos así se ha entendido desde los distintos discursos que ha hecho, sobre todo en las últimas semanas, digamos, lo ha ido reafirmando paulatinamente, digamos, ya habla de que es un proceso sanador, incluso hace referencia como si fuese un proceso sanador, ¿no es cierto? Y eso me parece positivo, porque eso, si es una señal que se da desde el gobierno, eso permite ir deslegitimando los discursos, permite ir socavando los discursos del terror, que era un poco el temor que teníamos hace unas semanas atrás, en términos de, claro, que aquí iba a quedar la crema si es que esto pasó. No, finalmente el propio gobierno ha establecido o ha anunciado que este es un proceso que nos va a reencontrar como chilenos. Y creo que yo comparto eso, digamos. Este es un proceso que finalmente nos va a hacer reencontrarnos y establecer nuestras reglas mínimas de convivencia y que son legitimadas por todos, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece positiva la actitud que ha tomado el gobierno hasta ahora, digamos, hasta ahora. Más allá de los jaloneos propios de todas coaliciones políticas, pero las señales que han ido dando son señales que a mi juicio son aceptadas. Ahora, en mi opinión, la verdad es que el presidente tiene bien poco margen para moverse frente a una postura, porque evidentemente que te imaginas tú si todos los sondeos y toda la información de alguna manera está llevando a que el apruebo va a ganar por una amplísima mayoría, con porcentajes nunca vistos en la reciente historia de Chile. Claro, no hemos tenido plebiscito, pero sí hemos tenido elecciones en donde siempre estamos bordeando los 50 y tantos %, los 20 y tantos, los 30 y tantos, y aquí se habla de 60 y tantos, 70 y tantos %, quizás más incluso. Entonces, si ya se avisora la posibilidad de un contundente triunfo del apruebo, sería una situación bastante más debilitante para el presidente de la República que aparezca en una opción distinta y contraria en estas actuales circunstancias. O sea, en la prensa del fin de semana aparecían varias encuestas realizadas y desglosadas por nicho socioeconómico, y la verdad, el apruebo, según estos estudios de una consultora bastante reconocida en la materia, el apruebo está por sobre el 70% en todos y cada uno de los resultados, salvo en uno específico que tiene que ver con un hecho muy particular, digamos, que es un determinado sector muy conservador en Chile. Entonces estamos hablando de que eventualmente el triunfo del apruebo puede ser un 75%. O sea, eso, si el gobierno intenta abanderizarse con la opción rechazo, va a recibir un contundente mazazo en contra. Entonces no le conviene hacerlo, y lo que debiese hacer, creo yo, es básicamente mantener una postura neutral y finalmente, y si no puedo, finalmente, bueno, este gobierno finalmente necesita cierto apoyo, entonces puede ser que se inclina abiertamente a favor del apruebo en la hora final. El problema, dame un segundo. Dale. El problema es que un problema grave, desde el momento en que vamos a llegar entendiendo que las probabilidades de la prueba son muy altas, vamos a llegar con un ejecutivo que es muy débil en términos de apoyo. Un ejecutivo que básicamente cuenta con una suerte del 20% de aprobación ciudadana, lo que no le permite poner temas en la agenda y mucho menos controlar a los constituyentes que eventualmente podrían salir por la coalición que lo apoya. Porque nadie va a querer hacerse cargo de un gobierno o transmitir la voz de un gobierno que tiene un sustento popular bastante bajo. Entonces, eso implica, y eso lo decía en una columna un connotado profesor de la Universidad de los Andes, eso implica de que la influencia o la incidencia que puede tener el gobierno en el contexto de una convención constituyente o constitucional va a ser muy baja. Entonces no va a poder ordenar.
a su coalición. El presidente hizo hace unos días atrás incluso una propuesta con 10 puntos, que eran bastante racionales, no era ninguna cosa... yo a veces no entiendo la crítica por la crítica, digamos, pero antes de criticar hay que leer lo que se está proponiendo, y me parecía que eran bastante atingentes algunos puntos que puso. Por ejemplo, el cambio del Estado subsidiario a un Estado solidario. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso, te lo digo honestamente. A menos que tú quieras mantener el sistema actual, digamos. El que tenemos hoy día es un Estado subsidiario en el sentido negativo, pero el cambio hacia un Estado solidario creo que es una cuestión fundamental, y creo que es algo en que estamos de acuerdo todos, o en la gran mayoría del país, digamos. Bueno, sin duda, pero eso yo tengo la impresión de que todavía queda paño por cortar respecto de cuáles son los niveles de avance que ha tenido fundamentalmente las opciones más liberales o más que están apuntando más al cambio. Porque probablemente este arrastre que se ha hecho de decir hoy día nadie se podría plantear algo muy distinto, está fundado en los hechos, en la realidad y en nuestra historia más absolutamente reciente. Estoy pensando octubre para adelante. Claro. Porque la resistencia que ha habido, en mi opinión, también es bastante fuerte. Y nos damos cuenta que a veces, por ejemplo, la clase política sigue dando ciertos tumbos que parecen a esta altura absolutamente incomprendidos, y surge esta voz del no han entendido nada en muchas ocasiones. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, hoy día yo estoy escuchado que están tratando de poner temas muy, muy importantes y muy sustantivos, pero que eventualmente puede ser modificado en la discusión para la nueva Constitución. Entonces, imagínate un proyecto de ley que pueda estar demorándose 6 meses y que en 2 años caduque, por poner un ejemplo. Entonces, se está discutiendo sobre una reforma al sistema de pensiones, o se intenta discutir sobre una reforma al sistema de pensiones, y todavía no sabemos cómo viene la Constitución respecto de eso. Al menos, no estoy diciendo con esto que la Constitución o la nueva Constitución se va a preocupar de un sistema de seguridad social, pero sí tendrá que entregar cuáles son los lineamientos, las bases, el marco por donde tiene que regularse el sistema de seguridad social para nuestro país. Por lo tanto, es como partir poner la carreta delante de los bueyes en ese sentido, si nosotros vamos a discutir algo que apunte a las bases sustantivas y que eventualmente pudieran cambiar a las actuales que tenemos, y resulta que estamos ya planteando, nuestra clase política se plantea la discusión sobre una envergadura de esa naturaleza. A mí me parece que ahí hay una cosa que va como en rieles distintos, que no se juntan, y que en algún minuto pareciera ser pueden chocar, pero ahora van en líneas y en realidades paralelas. O sea, eso es efectivo, sí, pero recuerda que no todo puede estar en la Constitución. La Constitución establecemos las reglas básicas de convivencia, entonces el Congreso va a tener que seguir legislando en torno a determinadas materias, digamos. Por ejemplo, las AFP no están en la Constitución, forman parte de un decreto ley, ¿sí? El sistema, lo que la Constitución debiese asegurar es un sistema de seguridad social determinado, donde la gente pueda optar entre un sistema público-privado o mixto, digamos. Pero las AFP no están en la Constitución, en consecuencia lo que requieren son modificaciones legales. Y lo mismo con FONASA, lo mismo con las ISAPRES, digamos. Estas instituciones van a seguir funcionando. O sea, lo que podemos hacer nosotros es consagrar en la nueva Constitución, si es que efectivamente gana el apruebo, cuáles van a ser las prestaciones mínimas que debe tener un sistema de salud o un sistema de seguridad social. Pero necesariamente el Congreso tiene que seguir legislando. Ahora, lo que me parece que no debiese hacer es seguir reformando la Constitución. Por ejemplo. Hacer reformas constitucionales. A ver, hoy día se está discutiendo, que es una de las reformas constitucionales que se está discutiendo, que estoy de acuerdo con eso, digamos, que es básicamente ampliar la posibilidad de que, es algo que habíamos hablado hace un tiempo atrás, ampliar la posibilidad de que los independientes puedan participar en el proceso constituyente, facilitando, por ejemplo, la recolección de firmas. Porque hoy día tienen que hacer, y eso es un punto crucial, digamos. O sea, si nosotros partimos de la base que tenemos un cierto resquemor con los partidos políticos, lo que tenemos que hacer entonces es abrirle las puertas a los independientes, ¿no es cierto? Pero resulta que los independientes tienen barreras de entrada muy altas.
y que hoy día son prácticamente imposibles. O sea, tanto es así que no tenemos parlamentarios que sean independientes salvo dos. Uno es el senador Bianchi, que bueno, es una región con sus particularidades, digamos, y el segundo, me refiero independiente total, digamos, no depende de ningún partido político, y el segundo es el diputado que tenemos por acá, que es el diputado Zafirio. Son los únicos independientes, porque las barreras de entrada son muy altas. Y esto se va a aplicar, se va a aplicar también a las reglas de los eventuales asambleístas, ¿sí? O convencionales, digamos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es facilitar eso, facilitar que los independientes puedan entrar, porque incluso se está discutiendo la posibilidad de que la recolección de firmas, que es altísima, que se tiene que hacer por notaría, y hoy día nadie va a ir a una notaría a firmar por un independiente, hacerla por internet, con cierta autorización del servicio electoral. Entonces, ese tipo de discusiones son las que deberíamos tener hoy día. Lo más probable es que de ganar la convención constituyente, el apruebo de la convención constituyente, nos vamos a poner muy rápido de acuerdo en cómo va a ser la constitución, o por lo menos en el esqueleto. Recuerden que tenemos 9 o 12 meses, dependiendo si lo vamos a ampliar. Lo que probablemente vamos a discutir más va a ser el reglamento, es decir, cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente. Y ese es el quid del asunto. O sea, si finalmente se va a aprobar todo por 2/3, si se va a aprobar por artículo por 2/3, y ese tipo de discusiones probablemente nos van a entrampar una vez que se constituye la Convención Constituyente. A esa discusión te quiero llevar a aquellos aspectos que hoy día están siendo dificultosos para la sociedad o que son beneficiosos para este proceso que ya se nos viene, pero en el próximo capítulo del Constituyente, para que no aburramos tanto a nuestra audiencia, y lo dejemos para el próximo capítulo, el próximo encuentro, y vamos a seguir profundizando y discutiendo para que usted tenga los antecedentes necesarios para poder participar, porque en el fondo nuestro interés está ahí, en su participación, de tal manera que tengamos un régimen cada vez más sólido. Y si hay que cambiar la Constitución, que se cambie, pero que se cambie con la participación de usted, no con la participación de unos pocos, porque eso es lo que también le va a dar legitimidad y le va a dar perdurabilidad a este cuerpo normativo, gracias a la participación suya, porque de eso también depende el cómo vivan sus hijos y el cómo vivan sus nietos. Así que no es menor. Nos vemos la próxima. Danco, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos encontramos entonces la próxima.